Hay algo especialmente complejo en la gestión de las grandes marcas. De hecho, cuanto mayor es una marca, cuanto más asentada está, cuanto mayor familiaridad y notoriedad tiene, también es mayor la dificultad para transformarla. Porque intervenir sobre una marca pues, no implica únicamente intervenir sobre su identidad visual, sobre la comunicación. Supone, en muchos casos, cuestionar cosas que se han venido haciendo en el pasado, revisar el posicionamiento que ya estaba consolidado, reordenar incluso la forma en que la organización se proyecta hacia todos sus stakeholders a partir de la marca corporativa, ¿no? Por eso, cuando una empresa decide abordar un proceso de branding, rara vez responde a una lógica puramente estética. Suele ser consecuencia de una necesidad mucho más profunda, como ajustar la marca a la realidad organizativa que ha evolucionado, o anticipar cambios en el entorno, o cambios también en las expectativas sociales. Y en este contexto, Mapfre ha presentado recientemente una nueva identidad de marca, y tratándose de una organización con casi 100 años de historia, no es una decisión que podamos considerar menor. Y hoy queremos analizar no solo el resultado, sino el proceso. El proceso para aprender. Entonces, en ese proceso queremos saber qué es lo que impulsa este tipo de cambios, qué implica, qué tensiones aparecen al tratar de alinear a toda la organización en torno a una nueva identidad de marca. Y para ello, pues tenemos el privilegio de hablar con Juan Francés, que es el Group Head of Brand and Reputation en Mapfre. Hola Ángel, encantado de estar este rato con vosotros para hablar de este tema tan interesante y que para nosotros desde luego nos sigue emocionando cada vez que lo comentamos. Muchas gracias, Juan. Pues si te parece bien, vamos a ello. Quería preguntarte pues, un poco por la situación de Mapfre, ¿no? Porque Mapfre es una marca, como dije al principio, entre las que se encuentran las marcas con mayor reconocimiento, con una posición que está consolidada en su sector. ¿Cuáles son las señales que uno detecta tanto internamente como externamente para entender que una marca, aún siendo así de fuerte, necesita evolucionar? Yo creo que la primera idea que yo creo que es clave es que un proceso de este tipo no se hace desde una aproximación de debilidad, es decir, no es que hayamos querido hacer esto porque teníamos un problema, sino porque simplemente los tiempos cambian, la sociedad cambia, los consumidores cambian y las empresas también cambian. Nosotros, como has dicho, tenemos una trayectoria muy grande. Vamos a cumplir en mayo 93 años. Hemos tenido desde nuestros orígenes, que fueron muy rurales, una evolución muy grande, una expansión en Latinoamérica y en muchos otros países. Hemos desarrollado la compañía en muchos aspectos, pero sobre todo en estos últimos 10-15 años la empresa ha vivido un proceso de transformación enorme, brutal. Hemos cambiado por completo nuestra propuesta de valor, nuestras capacidades digitales, la forma en que la compañía está gestionada, en que nos relacionamos con el cliente, y llegamos a la conclusión de que toda esa transformación tan enorme que la empresa había vivido no se estaba proyectando hacia afuera, porque la identidad que seguíamos teniendo hasta enero de este año era la misma que teníamos en los años 80 del siglo XX, por ejemplo. Entonces, había ahí un desalineamiento, un mismatch entre lo que la empresa realmente era y lo que estábamos proyectando hacia afuera. Y eso fue un poco el pistoletazo que nos llevó a tomar la decisión de abordar este proceso. ¿Y hubo quizá, Juan, un punto de inflexión concreto que os llevó a decir, sí, venga, ahora? Pues el primer paso que dimos, sin tener todavía del todo claro que íbamos a hacer el rebranding, fue simplemente hacer un diagnóstico. Es decir, analizar, vamos a hacer un chequeo, llevar la marca al médico y analizar en qué punto nos encontramos y hacia dónde tendría que evolucionar la marca. Para eso hicimos
muchísimas entrevistas internas con directivos, con empleados de la casa para preguntarles y entender cómo veían Mapfre y cómo tenía que evolucionar la marca. Hicimos focus group con clientes, contratamos también a una agencia de branding que es Design Bridge, que es con la que hemos hecho todo este proceso. Hicimos un diagnóstico exhaustivo con fortalezas y con debilidades. Vimos claras las fortalezas que ya sabíamos, teníamos una marca muy reconocida, con una serie de atributos que nos vinculan de solvencia, de fortaleza, de calidad en el servicio, y todos esos elementos, por supuesto, no los queríamos perder. Pero también vimos debilidades. Teníamos una marca que, como te explicaba antes, con el paso de los años, pues había sufrido un cierto deterioro en cuanto a su imagen de proyección, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Teníamos una cierta dificultad para diferenciarnos de nuestros competidores. Necesitábamos mostrar una imagen que estuviera más alineada con la compañía y que fuera una imagen más fresca, más moderna, más dinámica, más actual. Y bueno, pues después de completar ese diagnóstico, lo presentamos y hubo unanimidad de que era necesario abordar este proceso y nos pusimos en marcha. Pues precisamente te quería preguntar sobre esa unanimidad, ¿no? Porque cuando uno aborda un proceso como este, pues a veces hay diferentes grados de alineamiento, ¿no? Y de convencimiento sobre la necesidad, sobre la forma. Eso, ¿cómo lo gestionaste? Al final, una organización tan grande y tan compleja como es Mapfre, con más de 30.000 empleados, con presencia en 40 países, pues es un proceso que tiene sus desafíos. Y lo que lo abordamos fue con ningunas ideas preconcebidas, con muchísima amplitud de mentes, de que no teníamos claro que el resultado del proceso tenía que ser uno en concreto. De hecho, pusimos todo sobre la mesa, planteamos multitud de opciones y aquí te puedo contar que, por ejemplo, analizamos el nombre, porque claro, ahí muchas veces se habla de el nombre de Mapfre con esa P que no se pronuncia en muchos mercados, en otros sí, y nos decimos, ¿esto es una dificultad, un impedimento para nuestra marca? Y llegamos a la conclusión de que no, de que hay marcas con nombres con mucha personalidad, con mucha idiosincrasia y que contribuyen a la marca. Y además, un dato curioso es que dentro de esos focus group preguntamos a la gente que deletreara Mapfre y mucha gente decía M-A-P-H-R-E, o sea que no identificaban la F antes que la P, entonces que el nombre no era un problema, lo que necesitábamos era hacer una evolución de nuestra identidad, pero siendo muy respetuosos con la historia de la compañía, y ahora hablaremos que esa ha sido una de nuestras máximas, pero desde luego no hemos abordado el proceso con una idea preconcebida de que esto tenía que concluir con esto, sino que hemos tratado de explorar todas las opciones y de tener en cuenta todas las opiniones en el proyecto. Pues precisamente quería retomar esta palabra que has dicho, ¿no? Y que tiene que ver con la idea de priorizar, o sea, ¿qué es lo más importante, ¿no? Y a partir de ahí has de renunciar a algunas cosas. Priorizar también significa, pues, renunciar. Entonces, ¿cuál ha sido o cuáles han sido, porque puede que haya habido varias decisiones complejas? Pues mira, yo creo que la decisión más compleja precisamente es un poco lo que te apuntaba antes. Teníamos muy claro que no queríamos evolucionar por evolucionar. Queríamos que el resultado de este proceso tuviera una máxima, y es que queríamos proyectarnos hacia el futuro, sí, pero siendo muy respetuosos con nuestro legado. Entonces, durante todo el proceso hemos hecho muchísimas iteraciones, propuestas diferentes, alternativas, y había propuestas interesantísimas, pero no terminábamos de ver el vínculo con
esos 93 años de historia. Queríamos que todo el mundo se reconociera en esta nueva Mapfre, dar un paso más en nuestra evolución, emprender este nuevo capítulo de nuestra historia, pero sin renunciar al pasado. Y esa ha sido una máxima que hemos tenido presente en todo momento y que, bueno, pues, que ha sido una guía en todo momento en el proceso. Y que ha llevado finalmente pues, a mantener el nombre. No solo el nombre, sino que en la identidad de la compañía mantenemos y resignificamos el trébol, el logo de la empresa. Mucha gente quizá esto no lo sabe, pero el logo que tenemos y que teníamos en Mapfre es un trébol que se creó en el año 1969, eran 3 pétalos y que originalmente significaban el capital, el trabajo y la sociedad. Todo esto no habíamos dado un significado y la gente no era consciente de esto, pero estuvimos convencidos de que era el momento de resignificar esa iconografía de Mapfre, y hemos creado este nuevo trébol con unas dimensiones mucho más modernas, más suaves, más dinámicas, con unos fondos rellenos que también nos ayudan mucho porque nos permiten funcionar de forma mucho más efectiva en los formatos digitales, con ese pétalo separado que traslada una imagen de dinamismo, de movimiento, y bueno, pues no deja de ser una evolución de la identidad, pero nosotros internamente vemos ahí una continuidad y estamos muy satisfechos con eso. Estás hablando de los procesos internos, de implantación. ¿Qué dirías que es o que ha sido más exigente en vuestro caso? ¿Toda la primera parte que tiene que ver con la construcción conceptual de la marca o la parte de implementación práctica y operativa? Sin duda, la segunda parte. La parte de construcción conceptual de la marca, desde luego, fue el elemento fundamental, no tanto en la parte de identidad visual o de diseño, sino sobre todo en los aspectos filosóficos y conceptuales, que eso fue absolutamente clave, y pienso personalmente que es la parte más disruptiva o revolucionaria del proyecto, porque ahí hemos querido evolucionar nuestro posicionamiento como compañía en un sector como el asegurador, donde la mayoría de las empresas asumen la personalidad de cuidador. Nosotros hemos querido ir un paso más allá. Somos cuidadores también, nuestro propósito lo dice, que cuidamos lo que te importa, pero pensamos que el concepto de cuidar en el año 2026 ha evolucionado también, y los consumidores no solo esperan que las empresas les cuiden, sino que haya una conversación y un diálogo bidireccional, y que nuestro rol tiene que no limitarse a cuidar, sino que a animar a la gente a hacer cosas, a tomar decisiones, y queremos impulsarles y acompañarles en ese proceso. Por eso asumimos el rol de aliado, y es como nos presentamos ante la sociedad. Esa parte fue fundamental, pero sinceramente, en términos de desafío como proyecto, la implementación ha sido un trabajo muy grande, porque, como te decía antes, nosotros tenemos presencia en muchos países, y una vez que tuvimos clara cuál era la identidad, tuvimos que hacer un proceso de matrices de desarrollo de toda la implantación de todos los activos físicos y digitales en cada uno de esos países, y eso sin duda ha sido una parte muy importante de todo el proceso de desarrollo de este proyecto. Pues fíjate que tomar así decisiones de este calado, las tomas, en tu caso, ¿no? Sin saber exactamente cuál va a ser el resultado, porque no tienes la certeza absoluta de que lo que estás haciendo, tanto en términos conceptuales como después en la implantación, pues va a responder a lo planificado. Sí. ¿Cómo has vivido esa, vamos a llamarla así, incertidumbre? Con mucha humildad, porque, como te decía antes, nosotros
El proceso en Mapfre ha sido además muy mancomunado. No ha sido una decisión que se ha tomado por parte de una persona en la alta dirección y que se ha dicho hágase así y de esta manera, sino que nosotros hemos construido de abajo arriba el proyecto implicando a cientos de personas de muchísimas áreas, departamentos, países y además escuchando a todos ellos, incorporando su feedback. Y eso ha sido un desafío adicional porque ha habido que involucrar a muchísima gente, incorporar todos sus puntos de vista, pero le ha dado mucho más robustez al proceso, porque en el momento en que tuvimos claro hacia dónde queríamos ir, todos estábamos en la misma dirección. Entonces, no teníamos una decisión en el principio, sino que esa decisión se ha producido por decantación de cómo tenía que ser la evolución tras escuchar a muchísima gente durante muchos meses. La idea esta de escucha yo creo que es fundamental. Sois una empresa de servicios, ¿no? Los servicios los entregan personas. Entonces, esta idea de transformación y de rebranding implica pensar tanto en los stakeholders externos como en los internos. ¿Y ahí cómo gestionasteis esta doble tarea que tiene que realizar la marca? Con mucha preparación. Ahí el proceso lo iniciamos en el año 2024, es decir, han sido 2 años de trabajo muy intenso. En un primer momento nosotros pensamos que la idea era tenerlo listo para el año 2025, pero luego nos dimos cuenta que la inmensidad del proyecto era tal que teníamos que prepararlo bien y el momento del lanzamiento no es más que un paso más en el proyecto, que es la consecuencia de todo el trabajo de preparación que tú has hecho para que los distintos stakeholders lo entiendan y lo acepten y lo hagan suyo desde el minuto 1, pero ese tampoco es el final del proceso. Todavía estamos en esa fase de implantación de la nueva identidad, de explicar y dar a conocer con todos nuestros públicos cómo se usa, cómo se interpreta, cómo se concibe, y es un proceso que todavía no ha concluido y que por tanto bueno, pues para nosotros es un aprendizaje continuo. Bueno, de hecho, si me permites la opinión, un proceso de cambio como este no termina nunca. Totalmente. O sea, quizá habéis marcado la dirección, pero ahora lo que toca es hacer ese recorrido con todos. ¿Estáis poniendo en marcha algún sistema para medir de alguna manera los avances, lo que estáis consiguiendo, lo que queda por hacer? Sí, por supuesto. Uno de los elementos más importantes del proyecto, la parte que todavía estamos desarrollando, como dices, que no termina nunca, es la medición. Es decir, ahí estamos poniendo en marcha un cuadro de mando con todas las métricas que nos permitan valorar el impacto de la nueva marca, no solo por supuesto en el negocio, que es el objetivo fundamental, sino también con todos nuestros stakeholders. Y ahí, sin duda, el que más nos preocupaba, volviendo un poco a lo que decíamos al principio, era el interno, porque ahí tenemos unos empleados con un orgullo de pertenencia muy grande, que son guardianes de las esencias de la compañía, y bueno, pues en los momentos antes del lanzamiento nos preocupaba, ¿y si esto no se entiende bien por parte de la organización? ¿No lo hacen suyo? ¿No lo interpretan como que esto es algo que sigue siendo Mapfre? Y bueno, pues fue la gran alegría y satisfacción cuando lo lanzamos ver que los empleados están ilusionados, entusiasmados con la nueva marca, que la ven como la evolución natural de la compañía y que están incluso ahora más enchufados y orgullosos de la marca. Así que en ese sentido súper contentos. Y luego, pues por supuesto, estamos midiendo todo lo que tiene que ver con las métricas de marca, con consideración, con notoriedad, y también
enfocado en las nuevas generaciones, que era uno de los grandes objetivos que teníamos con esta evolución de nuestra identidad, que es ser capaces de conectar mejor con estas nuevas generaciones, y estamos muy contentos porque estamos viendo ya crecimientos muy grandes en todas estas métricas. Son indicadores adelantados de cómo se está recibiendo la nueva marca por parte de nuestros públicos, y que estamos seguros que esto se va a convertir en una palanca para el crecimiento de la compañía en el medio y largo plazo, sin ninguna duda. De hecho, en tu cargo unes la marca y la reputación. ¿Qué relación ves entre este ejercicio que habéis hecho y la reputación de la compañía? Es una buenísima pregunta. Yo creo que son dos caras de una misma moneda, son dos elementos intangibles. La marca, yo creo que al final lo que hace es una promesa, y la promesa tiene que cumplirse, porque si no se cumple, la reputación sufre. Entonces, ahí es donde estamos nosotros ahora, donde tenemos un reconocimiento de una calidad en el servicio, pero eso se tiene que notar en todos los puntos de contacto, y cada punto de contacto con el cliente y con todos nuestros stakeholders tiene que respirar la nueva marca. Si somos capaces de lograr eso, tendremos un vector de reputación enorme. Y son dos elementos intangibles que nosotros lo vemos tan absolutamente relacionados, que por eso lo gestionamos de forma conjunta, porque pensamos que no hay marca que no pueda prosperar si no tiene una reputación pujante, y que además que se construye por parte de todos. Nosotros lo que hacemos desde el equipo es medir la reputación, pero la reputación la construyen todas las personas que interactúan con nuestros clientes. Cualquier llamada de teléfono, cualquier correo electrónico, cualquier comunicación que hacemos, eso construye o destruye reputación. Así que es un trabajo que hacemos entre todos. Y pensando un poco en los que nos ven y nos escuchan, has tenido pues a cargo un proyecto del que todos podemos aprender. Entonces, me gustaría que compartieras con nosotros cuáles han sido los principales aprendizajes, ¿no? Lo que tú recomendarías a otros. Esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. Yo daría dos recomendaciones. Una, no se debe hacer un proyecto de este tipo centrado en la parte del diseño o de la identidad visual. Todo eso es necesario, todo eso hay que incluirlo en el proyecto, pero no es la parte fundamental. Yo creo que un proyecto de este tipo lo que te permite es mirarte al espejo y preguntarte ¿qué soy como empresa? ¿Qué aporto a la sociedad? ¿Cómo quiero ser percibido? Y esas son las grandes preguntas que te permiten construir un posicionamiento y una plataforma de marca. Y todo lo demás, toda la evolución de la identidad visual, verbal, de todo tipo, viene después. Pero el primer paso tiene que ver con esa parte más conceptual de cómo quieres ser percibido como compañía. Y luego, otro elemento que quizá no se aprende en las escuelas, pero que es fundamental, que es toda la parte política y diplomática. Al final, no solo tienes que tener un proyecto buenísimo, con todos los argumentos que respaldan lo que tú estás intentando llevar a cabo, sino que tienes que saber cómo explicarlo, a quién, en qué orden. Las organizaciones son organismos complejos, y hay que saber cómo ir explicando y validando el proyecto para que vaya avanzando y para conseguir llegar al final de la meta sin que se haya quedado en el camino. Y eso es un aprendizaje que yo creo que solo se consigue haciéndolo y es muy relevante. Bueno, Juan, no me queda otra cosa que agradecer. La verdad es que
He aprendido muchísimo escuchándote. Nuestras personas, ¿no?, que están al otro lado del Atlántico y también aquí, estoy seguro de que se llevan una lección que a su vez cumple con todos los requisitos, ¿no? El rigor del planteamiento conceptual y después la eficacia, la eficiencia en el desarrollo de la implantación. Muchísimas gracias, Juan. Pues muchísimas gracias a ti, Ángel, a Corporate Excellence. Para mí ha sido una conversación súper agradable, así que encantados de participar.